Si me acompañas, por favor, permíteme. Dice Mateo 18, ¿se acuerdan que nos quedamos con Manuel en la parte donde empieza hablando acerca de el hombre que es perdonado? ¿Sí? En eso nos quedamos, Mateo 18, 28. Y dice aquí la palabra. Perdón, vamos a empezar, no en el 28, ahí nos quedamos, pero vamos a empezar en el 23, dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a hacer aquí una pausa para que empecemos. Aquí nos está hablando Jesús de que el reino de los cielos, el reino de Dios, que según lo que está escrito y lo que Jesús decía, dice que el reino de los cielos se ha acercado y está aquí y entre nosotros. Y sabes, aquí dice que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey es Dios y quiere hacer cuentas con cada uno de nosotros en lo individual. ¿Cómo en lo individual? Para Dios no somos muchos humanos que han vivido por la humanidad y tantos miles de millones que se cuentan por los censos de las naciones. Para Dios, cada uno de nosotros somos un individuo. Y cuando nos reconciliamos con Dios, somos ese hijo que se acerca al Padre. Así es que este rey, y esto yo quiero que tú y yo lo entendamos como es la monarquía. ¿Qué es un rey? Un rey es el que es responsable de cuidar por el bienestar y el beneficio de todos los que viven en su reino, de todos sus súbditos. Así que ellos son responsables de que funcione la economía, de que haya seguridad, de que haya protección, y tiene que tratar con toda la gente que está encargada de ver que todo eso suceda en su reino. Pues aquí Dios habla con nosotros, dice, quiso hacer cuentas. El perdón, esta parábola nos habla acerca del perdón, es hacer cuentas con Dios. Este primer personaje somos tú y yo, ¿sí? Que venimos delante de Dios y tenemos una deuda impagable de miles de millones, ¿sí? ¿Por qué impagable? Porque Jesús hizo que sobre él en la cruz se virtiera la ira de Dios que tocaba que fuera sobre ti y sobre mí. Entonces, cuando viene Jesús a la cruz, a mí me gusta mucho usar ejemplos, ¿sí? Cuando viene Jesús a la cruz, él hace que el castigo que nos tocaba vertir sobre nosotros, que tocaba que Dios vaciara sobre nosotros, Dios lo virtió en la cruz sobre Jesús. Entonces aquí viene este rey, viene tu rey y mi rey, delante de nosotros, nos encuentra cara a cara y te dice, tienes una deuda, pero ¿sabes esta deuda? Fíjate qué pasa. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, fuimos presentados nosotros con todas nuestras faltas, con todas nuestras mentiras, con nuestra falta de perdón, iras, enojos, resentimientos, celos, envidias, con la avaricia, con la codicia, con todas las cosas que cuando tú lees Éxodo 20 dijo Dios, eso no vas a hacer, todos los 10 mandamientos, ¿no? Dios dijo, claro, lo que no debíamos hacer. Y con nuestras idolatrías, ayer me preguntaba Hadassah, mamá, es que la gente que tiene ídolos es mala porque peca delante de Dios. Y yo le explicaba, ¿no? No, hija, ídolos no son solamente una imagen, ¿sí? Hay muchas imágenes en el mundo. Está Buda, hay dragones para chinos, hay seres humanos para muchas personas en el mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso no es un ídolo nada más. El ídolo puede ser aquello o eso en lo que pasas tanto tiempo que me aleja de Dios, o aquello que atesoro más, aún, fíjense, aún mis propios deseos, mis propios placeres, si eso lo atesoro más que Dios, eso es para mí mi Dios, eso es mi ídolo. Así que viene Dios y nos pone a hacer cuentas con Él, y cuando nos encontramos delante de ese Rey, con esa santidad,
que no podríamos vivir, que cuando Moisés le dijo, muéstrame, quiero ver tu rostro, le dijo, te vas a esconder en la peña y ahí donde vas a estar escondido, yo voy a pasar y vas a poder solamente ver mi espalda. Y sabes, dice que pasó y vio como una gran luz y entonces Moisés pudo ver solamente la espalda de Dios. Pero además, ¿saben qué? Moisés cuando bajaba del monte, que había hablado con Dios cara a cara, Moisés agarraba y luego dice que se cubría el rostro con un velo para que la gente no viera que esa gloriosa santidad de haber estado en la presencia de Dios se había perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un brillo que solamente había tenido ahí, en ese pequeño momento de intimidad, de encontrarse con Dios cara a cara. Y Dios le dijo a Moisés, si tú me vieras, si algún hombre me viera con esta condición, o sea, con este cuerpo, nos moriríamos. Y Juan lo dijo de otra manera. Juan, el que escribió Apocalipsis. Juan dice que cuando estuvo ahí delante del gran trono blanco, dice que sentía que se desmayaba, sentía morirse, ¿sí? Entonces, él dice, y dice Juan, y eso me encanta, como dice, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero él estuvo y es que en esa revelación escribe el libro de Apocalipsis. Entonces ahora tú y yo, como siervos de Dios, estamos delante del rey con toda la basura que teníamos dentro, ¿sí? Con toda la mugre, con todos nuestros pecados, aún con mi orgullo. ¿Ustedes creen que el orgullo sea un impedimento para hablar con Dios? El orgullo nos estorba, ¿verdad? El orgullo es como, me puedo sentir bueno, o el orgullo me puede hacer sentir, yo soy tan malo que no merezco que Dios me ame. Así que con esa condición venimos delante de Dios, con todas nuestras faltas. Y en el sistema del mundo en el que vivimos, hay algo en psicología que se llama condicionamiento, ¿no? Y les voy a poner el ejemplo más sencillo. El condicionamiento, tenemos a Bam Bam, ¿no? Bam Bam no sabe hacer muchas cosas así chistosas, porque no se le enseñaron. Pero ahora Caritza estaba así como que tiene que aprender algo nuevo y sacó un premio nuevo que le compró y le enseñó que le sonaba la bolsita, que le daba a oler le daba a oler la bolsa para que oliera y después lo hacía que se parara y entonces parado ya le daba el premio, ¿no? Y ahora Bam Bam suena la bolsita, se la das a oler y Bam Bam solito ya se para que se lo des, porque no se lo daba si no se paraba. Entonces, eso es condicionamiento. Si Bam Bam oye la bolsita, después de que oye la bolsita, huele lo que sale de allí, ya sabe que si me paro, me van a dar el premio. Entonces ya se para y le dan el premio. Y luego lo tienes que acariciar, porque es como que todo el show completo, ¿no? Eso es el condicionamiento. Y en nuestra vida moderna, es decir, nosotros estamos, ¿cómo decirles? Como acostumbrados a que así tiene que ser. Si tú haces esto y esto y esto, entonces aquello. Si no haces 1, 2 y 3, entonces no vas a tener el resultado, no vas a tener el premio. Pero en este caso, vamos a ver qué hizo este rey. Este rey es como decir, este rey está loco. Le deben millones y se lo va a perdonar. No, hombre, que lo meta a la cárcel, que se agarre a su familia, que los ponga todos esclavos. Es más, por generación esa gente no va a poder servir de tantos millones que le debe. Y fíjense, dice, a ese siervo que le debía millones, lo llamó y dice, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. Fíjense bien, sí lo ordenó, mandó que lo vendieran. Y no solo a él, porque dice la palabra que iban a vender a su mujer e hijos. O sea que sí la iba a pagar, ¿sí? Es decir, este rey, oye, se me debe tanto que merece que a ver si así me paga, ¿no? Que se quede de esclavo toda la vida. Pero dice, y todo lo que tenía, ¿qué merecíamos nosotros? Sino el juicio de Dios, sino esa separación eterna con el rey. Pero dice aquí algo muy interesante, para que él pagara la deuda. La deuda de nuestros pecados es tan grande, y voy a irme otra vez al Antiguo Testamento, como Dios hacía que una vez al año, cada persona del pueblo de Israel tenía que presentar ese cordero sin mancha, sin defecto,
que no fuera un cordero viejo, tenía que ser un cordero, por eso es cordero, ¿no? Porque es una cría. Y ese cordero, el mejor cordero de todo su rebaño, era el que iban a derramar su sangre para que la sangre de ese cordero fuera vertida y fuera el pago para el pecado de cada uno. O sea, realmente yo lo pongo así como, imagínate, los sacerdotes era una carnicería, ¿sí? Porque todo el pueblo, que era más de 1 millón, tenía que venir y traer todos los corderos para presentar y expiar sus pecados. Y una vez al año venía el sumo sacerdote a pedir perdón delante de Dios en la presencia de Dios. Y tenía que estar también sin pecado, si no también se moría, ¿no? Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que tener en mente. Tenía que haber, dice la palabra, lo que te estoy explicando, derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Pero, pues, ni modo que Dios nos iba a matar a todos, ¿verdad? Porque ya no tendría hijos. Porque Dios dice en Habacuc que no. Dice que él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu, porque quería hijos para sí. Y es como los seres humanos, ¿no? Qué privilegio es el poder ver a las siguientes generaciones. Así dice entonces. Entonces aquel siervo, ya estaba delante del rey, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. ¿Le pidió perdón? No le pidió perdón, ¿verdad, Nayi? No le pidió perdón. Le pidió paciencia. Aguántame, aguántame y te voy a pagar. Eso le pidió. Y sabes, a veces es como nosotros, si nosotros viniéramos con Dios y le quisiéramos decir: Señor, ay, aguántame tantito. O como: Señor, híjoles, ay, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué importa? Una mentirita blanca, ¿no? Sino que verdaderamente decirle al Señor: examíname, arrepentirnos de cada pequeña cosa que hacemos, que en tu corazón el Espíritu Santo te revela que, ay, ofendí a mi Señor, ofendí a mi Rey. Y mira qué hizo, dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Su deuda era impagable. Mi deuda con Dios era impagable. Pero por eso Dios agarró y todo ese pecado lo sacó. ¿Y sabes qué dice la palabra? A mí me encanta lo que dice la palabra. ¿Quién guarda la basura en su casa? A ver, díganme. ¿Quién guarda la basura en su casa y la va acumulando ahí por años? Nadie, ¿verdad? Ningún loco. Apestaría tu casa a rayos, ¿no? La basura agarramos y la tiramos. Y no la pones a donde te estés acordando que guardaste la basura, ¿verdad? La ponemos a donde ya nunca la volvamos a ver. En el caso de nosotros, pues se la lleva el camión de la basura y nadie va al basurero a identificar a su basura, ¿verdad? Bueno, yo nunca he ido al basurero a buscar una basura mía, ¿no? Así es que imagínate, exactamente estamos a punto de ver eso. ¿Por qué? Porque toda la basura que había en nosotros agarró Dios y está escrito, dice: tomó nuestros pecados y los echó en el fondo del mar. Y todavía Dios no lo dejó así. ¿Por qué en el fondo del mar? Dios nos aclara que lo echó en el fondo del mar para no volverse a acordar de ellos. Qué precioso es Dios, ¿verdad? No volverse a acordar de nuestras faltas y de nuestro pecado, porque Dios no quiere estar diciendo: ah, sí, ya te perdoné, pero tú no te acuerdas. ¿Te acuerdas hace años cuando hiciste todas estas maldades? Tú eres la misma persona perversa y malvada. Por eso te perdoné, pero aquí me acuerdo, ¿eh? No se me olvida. Dios no es así y aquí lo vamos a ver, dice. En el 27. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le tuvo paciencia. ¿Eso dice? No le tuvo paciencia, ¿verdad que no? Dice, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, ahí va el pero. Y fíjate, eso es lo que aquí quiero hacer una pausa, porque aquí te quiero decir. Dios agarra, tú y yo venimos a Cristo, nos toma, nos abraza como hijos y nos perdona absolutamente la deuda. Es decir, Dios te dice a ti y a mí: no me debes nada. Vamos a empezar un proceso de transformación. Y leyendo ahora, ¿no? Todos hemos sabido, ¿no? La metamorfosis de la mariposa. Pero hay muchas cosas en la creación que tienen metamorfosis. ¿Y sabes? Es muy curioso
que todos empiezan de un huevo y pasan a una larva. Pasan, y no todos pasan a la larva. En el caso, por ejemplo, de la rana, es un renacuajo, ¿no? Pero pasan a ser un ser de los más feos, ¿no? Después de que son un huevito, pasan a ser algo que se arrastra, pasan a ser algo que se mueve así en onditas, y que quien sea que los vea, los queremos matar, se ven horribles, ¿no? Entonces, imagínate que Dios nos dio ese nuevo nacimiento. Este es el propósito de la salvación, que Dios nos dio ese nuevo nacimiento. Pero tú y yo, como la mariposa y cualquier otra cosa que va a sufrir metamorfosis, somos como esa pequeña criatura que del huevo se rompió, pero va a empezar un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque el huevito no es ya la mariposa, ¿no? Ni el huevito ya es la abeja. El huevito no sirve para nada, ¿sí? Pero resulta que esos huevitos, una vez que se rompen, que llegan a la madurez que necesitaban, y algunos de ellos, dice que una vez que se comen todos los nutrientes que había dentro de su huevito, y hasta se comen algunos de la cascarita, ¿sí? Una vez que nacen, empiezan un periodo por el cual se arrastran por el piso. Y sabes, eso es como el proceso de santificación en nosotros, que empezamos a caminar con Dios y Dios nos perdona, y mira, tú y yo, pum, volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer, ¿sí? O sea, una y otra vez somos reincidentes. Si fuera un penal, volvemos a cometer la misma falta. Nos volvemos a enojar, volvemos a pelearnos, volvemos a gritar, volvemos a tener ese resentimiento contra alguien por algo que te hizo. Y entonces Dios nos enseña en el proceso de santificación, en ese, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios agarra y lo rompe para que tú y yo empecemos a conocer la delicia del perdón de Dios. ¿Cómo dice aquí que fue? Y te lo digo en el 27, dice, movido a misericordia. El perdón de Dios no reside en el condicionamiento. Si tú haces, entonces Dios me perdona. Sino el perdón de Dios habita en la misericordia del Padre Celestial. Es decir, yo no merecía que mi Padre me perdonara. Yo no merecía, Señor, que tú tuvieras misericordia de mí. Yo no merecía nada. Yo no merecía, es decir, mi vida sin ti estaría perdida. Pero sabes, Señor, porque tú has tenido misericordia, ayúdame a acordarme de eso todos los días, que es Dios el que en ese caernos y arrastrarnos por el piso hasta que poco a poco, ¿sabes? Como esa pequeña oruguita que se va alimentando, que dice que una vez que llega a la madurez, ¿sabes? La oruga muchas veces muda su piel, ¿sí? Así somos nosotros. Muchas veces Dios, ¡pum!, nos desenmascara. Pero cuando venimos quebrantados y le pedimos perdón, Dios agarra y te quita esa vieja piel, te quita esa vieja naturaleza, nos va quitando una y otra vez, porque ¿sabes cómo es? Bueno, yo lo veo así, como si la oruguita ya no cabe en el vestidito. Ay, ya le queda apretado porque ese vestido era su vieja ella y tiene que volver a mudar y una y otra vez. Como la culebra, es el Lili. proceso de santificación, donde nosotros, mande Yare. Como Mande, la culebra, ya ve que la culebra suelta deja el sur el ese. sollejo, ándale. Yo de los igualitos somos nosotros. Sí, es cierto, así Nayi. Dejas ahí las viejas cosas, pero ¿qué crees? Como la culebra, como dijiste Nayi, no acaba el proceso, ¿verdad? Porque quienes vivimos así en el campo y que tenemos la oportunidad de ver eso, esas culebras a cada rato mudan de piel, ¿no? Y dicen los que estudian las culebras, ¿no?, que si la culebra vive más años, la culebra sigue creciendo y sigue mudando, ¿no? Entonces eso es igualito al proceso de santificación en nosotros. Vamos a Proverbios, dice, porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Para nosotros, en reloj moderno, pues a las 12 del día.
donde te pares en la calle no te da sombra ni para acá ni para allá, o como vamos caminando en la calle, no importa si te vas a la banqueta derecha o a la banqueta izquierda, de los dos lados el sol da, pero completamente, ¿no? Entonces así va a llegar el proceso en el que Dios nos conforme a la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Es decir, tú y yo haciéndonos semejantes a Él, pero este es el proceso y aquí empieza con la misericordia de Dios. Y esto es lo que yo quiero que tú y yo permitamos que Dios examine nuestro corazón y que nos confronte y que lo exhiba a la luz de su palabra. Porque dice, esto es lo que estuvo mal, miren. Pero saliendo aquel siervo que le acaban de perdonar millones, que le acaban de salvar el pellejo, sus cosas, su familia, todo. Ese siervo dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense nada más, 100 denarios, ¿sí? Aquí, este hombre debía 10,000, es exponencialmente más. Y su consiervo solo le debía 100. La deuda de su consiervo era pagable, pero la deuda de este hombre era impagable, eran 10,000 talentos. Entonces aquí dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, imagínate que lo vio en la calle y le agarró la ropa y dice, ven acá, tú me debes 100 denarios. Dice, y haciendo de él, ¿qué dice? Lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Ese es ahogar, ¿verdad? Lo agarraba del pescuezo, págame los 100 denarios que me debes. Imagínense que así igualitos somos. Cuando alguien me hizo una ofensa y yo agarro y me resiento contra esa persona. Y mira, te perdono todo, pero esto ya no te lo puedo perdonar, porque ya no te mereces que yo te perdone. Y fíjense, eso nos pasa en la vida cotidiana. Y, por ejemplo, ahorita con la cuarentena, tienes la oportunidad de verlo más de cerca. ¿Por qué? Porque tienes a tu familia todo el día encerrada contigo en la casa. Entonces, Dios nos enseña dos cosas, que tenemos que aprender en esta cuarentena a convivir y a amarnos y a mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible aún amar a los tuyos si no fuera con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a su mecha no se van, ¿no? O sea, ya no van a nada, ya nos tienes todo el día, a menos de los que sí salen a trabajar, que tienen el privilegio. De ahí en fuera todos nos quedamos en la casa. Entonces Dios nos está enseñando en este tiempo de cuarentena cuántas cosas nos hacen ser una persona que, mira, como cerillito, facilito te enciendes, facilito nos resentimos, facilito dices, ya, lo último. Y es más, al día siguiente, puede que quien vive contigo no te ha hecho nada, pero como tú ya traías la mecha corta, nada más no cerró la tapa del baño y ya inició la explosión en la casa, porque aquí tiene que haber explosión, porque ayer hiciste y antier hiciste, y ya desde que empezó la cuarentena yo me acuerdo de cada bendito día todo lo que me has hecho. Entonces andamos, mira, como cerillito. Y somos como este consiervo que le perdonaron los 10,000 talentos y quiere ahogar al que tenemos cerca. O ya no lo quieres ahogar, nada más no te quiero ver. Nada más no nos dirigimos la palabra porque no me hiciste nada, pero estoy bien enojada. Ya permanezco así. Entonces aquí dice que este hombre le ahogaba. Y cuando Dios habla aquí, en Jesús aquí lo que está hablando es una exageración. Y esto era algo muy oriental, ¿sí? Decir, a ver, espérate. Un consiervo no tendría por qué no haber perdonado esa deuda, porque ellos, el pueblo de Israel, Jesús les está hablando a judíos, y ellos sabían que tenía que haber perdón. Y no solo tenía que haber perdón, cada 7 años había redención. Y les decía, si uno de tus consiervos te dio un terreno en deuda, para que, bueno, porque te debía una deuda y te dio su terreno, y tú lo tomaste,
Y entonces estos, antes de los 7 años, ¿no? Tú trabajaste y todas las cosechas fueron para esta persona para ti que te debía. Pero el 7.º año, les decía en Deuteronomio, tú tienes que liberar ese terreno. Y como él es tu hermano de la misma nación, le vas a devolver el terreno. ¿Por qué? Porque era como que ya el terreno te sirvió, lo usaste, te fructificó, entonces su deuda quedó saldada y ahora no lo dejes morir de hambre. Dios así les decía, no puedes dejar a tu hermano morir de hambre. Pero aquí, ellos que sabían eso, conocían de la redención, entonces cuando Jesús habla este ejemplo es que, ¿estás loco? O sea, una deuda se paga, no la puedes dejar sin pagar. Y por otro lado, si te deben, el otro también te debe de pagar. Este rey está deschavetado, tenía que cobrar. Y el otro también, que todos cobraran. Pero entonces aquí le dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, fíjense que hizo lo mismo que el otro. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué le pedía? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le rogaba, por favor, tenme paciencia, te prometo que te voy a pagar todo. Yo voy a trabajar todo este año y el que viene y te voy a dar, yo no sé, todo lo que él pudiera comprometerse, iba a pagar esa deuda. Pero fíjense, Dios aquí, Jesús lo que nos muestra, quiere exhibir la iniquidad del corazón, quiere exhibir nuestras maldades, como lo que les leí ahorita en Isaías, que es de lo que nos tenemos que arrepentir. La iniquidad es ese pecado profundo arraigado por el cual tú y yo cambiamos de actitud porque ya te resentiste contra alguien, por una ofensa que nos hicieron y ya la actitud que yo tengo hacia ti ya no va a ser la misma nunca más, ¿sí? Entonces, esto es lo que Dios aquí está exhibiendo, porque entonces dice 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto es tan absurdo como lo que tú y yo hacemos con las heridas. Agarras y por la deuda, aquí está la deuda, ¿no? La deuda que te hicieron, aquí está la ofensa, aquí está lo que te debe, ¿sí? Y tú lo guardas, pero cada que te acuerdas, te echas un poquito y te lo comes. ¿No me voy a envenenar si me como esta cosa? Sí, me voy a envenenar. Al principio tal vez no, una gotita tal vez no me haga daño, pero después de todos los días, o cuando te acuerdas, otra vez y otra vez, ¿sabes qué? Después de un tiempo, no te preocupes, no se va a morir el que te ofendió. El que ya se pudrió por dentro fui yo, ¿verdad? Fui yo por todas las cosas que me fui comiendo y que nada más me acordaba o se lo contaba yo a alguien y mira, me sentía, otra vez se me hervían las tripas, hasta el estómago y las tripas se me hacían así porque yo me acordaba clarito de esto que me había hecho, otra vez. Es más, ya te lo estoy contando y me enojé de nuevo. Esto es lo que hizo este hombre. Como solo había pedido paciencia, no recibió el perdón del rey. El rey tenía la autoridad para darle el perdón y hacerlo libre. Y fíjense qué tan ciego es el pecado, porque no se dio cuenta que no solo le perdonó la deuda, lo perdonó a él, perdonó a su familia, perdonó sus tierras, todos sus bienes, todas sus propiedades, todo vino beneficiado en esa misericordia del perdón. Entonces, ¿sabes? Tú y yo tenemos que acordarnos que no es el resentimiento, no es la falta de perdón la que te va a hacer justicia en las circunstancias, sino es la misericordia la que va a permitir que tú y yo veamos a Dios en esa circunstancia, ¿sí? Aún, miren, la ofensa muchas veces es porque yo espero recibir algo que no recibí, ¿sí? Y aunque lo que yo espero recibir es muy válido, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, como si tú le dijeras a alguien de tu casa o a alguien que te tenía que hacer un favor y le dices, oye, tú ya siempre haces favores a esa persona, y ese día le dijiste, mira, me urge pagar esto, ya que vas al banco, ¿me puedes pagar esto, por favor? Ah, sí, claro que sí, yo te lo pago, no te preocupes, pero para ti era fecha límite. Y en la tarde, cuando ves a esa persona, te dice, ah, chispas, ¿qué crees?
No me acordé. Toma, aquí está tu dinero. Entonces, para mí era la fecha límite. O sea, para mí sí va a tener consecuencias el que tú no me hayas pagado eso. Fíjense, les estoy poniendo una situación donde tú dices, es que eso, o sea, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no recordaste algo que era importante? Si no lo ibas a hacer, me hubieras dicho, yo lo hacía. Así es el resentimiento. El resentimiento puede ser a veces algo que está justificado, ¿sí? O que yo esperaba recibir de ti y no lo recibí. Entonces, el resentimiento nace no necesariamente por algo malo que tú me hiciste, sino también puede nacer por algo que yo esperaba de ti que tú no hiciste por mí. Uh-huh. Entonces aquí dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda, lo que es loco, ¿no? ¿Cómo el pobre hombre le iba a pagar la deuda si ya no iba a trabajar porque estaba encarcelado? O sea, pues solo que pues cumpliera una sentencia, ¿no? Como decir, bueno, pues si tanto me debes, en tiempo en cárcel va a ser esto. Es loco, porque además nunca iba a recibir el dinero ese hombre. Así de necio, Jesús está exponiendo que es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque dice, es como si tú quieres que alguien te reponga a ti o te dé algo que no te puede dar. Uh-huh. Algo que no está en su facultad darte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos que el perdón es por misericordia, el perdón es por gracia. Porque miren, la gracia hace que esa falta que tú y yo teníamos, esa mugre, eso que estaba ahí, y ahorita con el coronavirus es más fácil, ¿qué hacemos? Agarramos y nos ponemos, te pones el gel antibacterial para que los virus que tú y yo no vemos se mueran, ¿no? Y ahora te dicen, no, pues que tienes que cuidar, que en todos los dedos, que las uñas, ¿no? Que en esta parte de la palma, donde nosotros no nos damos cuenta, que así te lo pases o así te laves las manos para que muera el virus que tú y yo no vemos, ¿no? Igualmente es así. Ese resentimiento, ese enojo, esa herida que tú y yo guardamos, que nos separó, que nos apartó, es como ese virus que no vemos. Y la sangre de Jesús es como ese gel, ¿sí? Que viene y va a lavar y va a exponer a la luz de la palabra y te va a redarguir el Espíritu Santo y te va a permitir quedar limpio, quedar libre y nos va a permitir reconciliarnos, ¿sí? Nos va a permitir ponernos a cuentas, nos va a permitir poder volver a tratarnos como hermanos, como iglesia, como amigos. ¿Por qué? Porque dice aquí, fíjense qué pasó, 32. Entonces, llamándole su señor, lo dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, ¿sí? Por eso, no porque se lo merecía, simplemente por su súplica se lo había perdonado. Y 33, ¿no debías tú también tener misericordia con esa persona? Esta pregunta es de Dios para ti, para mí. ¿No debías tú también tener misericordia con el que te ha hecho la ofensa? ¿No debemos tú y yo también restaurar las relaciones como iglesia, como un cuerpo en Cristo, amarnos, levantarnos las manos los unos a los otros, pedir oración cuando tienes necesidad y más en este tiempo de pandemia, no sentirnos solos, no quedarnos callados y clamar para que Dios sea el que te haga sentirte su hijo, el que te haga sentirte que habitamos en su reino? Estamos aquí, está escrito, pero no somos de aquí. Somos extranjeros y peregrinos, advenedizos. Es decir, nuestro recorrido en la tierra es temporal, pero es temporal siendo un ciudadano del cielo. Y entonces dice aquí, entonces su señor enojado, ahora sí estaba enojado, se acabó la misericordia. Y esto hace un símil de la eternidad y de ti y de mí. Es decir, la oruga, no por muchas veces que mude, regresando al ejemplo de la mariposa, no por muchas veces que mude se convierte en mariposa. La oruga, para hacerse mariposa, tiene que meterse en la pupa, tiene que convertirse en crisálida, y una vez que es crisálida, que es esa cascarita transparente donde podemos ver a la mariposa, entonces la mariposa va a poder ser mariposa, pero
Ni siquiera puedes ayudar a la mariposa a salir de la crisálida, porque explican los que estudian a los insectos que si la mariposa, que están así en el capullito, si la mariposa no hace este ejercicio de romper la pupa, si tú ves a una mariposa salir, sale con mucho trabajo de la crisálida y va rompiendo para poder estirar sus alas. Si ella no hace ese esfuerzo y tú le ayudas y se lo rompes, la mariposa cae así a la tierra y así se muere. Ajá. Es decir, para Dios es enseñarnos que Dios ya nos perdonó y que ahora, para tú y yo poder ser como esa mariposa que extienda las alas, tenemos que ejercitar el perdón. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Con quién? Con cualquier persona. La que más te debe, la que más te debe. La que peor te hizo, con la que peor te hizo. Y con la que te hizo muy poquito, también, ¿sí? Porque es ese ejercicio que, como la mariposa, te va a ayudar a extender tus alas para que tú y yo sintamos que el perdón de Dios, mira, te hace volar libre, ¿sí? Te hace volar, te hace poder levantar las alas, te hace poder levantarte cada día sin esa carga en el corazón, sin esa angustia que te oprime hasta el cerebro, que te aflige, que te mantiene con insomnio, ¿sí? No hay deuda en esta tierra que podamos pagar nosotros como humanos, sobre todas nuestras relaciones humanas, si no es con la sangre de Jesús. No hay nada que acerque más a las relaciones, sino es extender el perdón que Dios nos dio, ¿verdad? No es como decir, bueno, te tengo que perdonar porque Dios a mí me perdonó, porque entonces no sirve ese perdón, ¿no? Te tengo que perdonar porque te amo y porque entiendo cuánto me ama Dios. Y no, Señor, yo no quiero vivir con ese resentimiento, yo no quiero vivir con esa amargura, quiero ponerme a cuentas. Y como el hijo pródigo, primero con Dios, primero con el rey y luego con los de enfrente, ¿sí? Luego, primero mi relación vertical y luego mis relaciones horizontales. Ese es el orden. Y entonces por eso dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Y esto va a suceder? Sí, sí va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo que ese va a pagar todo lo que debía? El que no perdone, Jesús lo dijo, el que se enoja contra su hermano es un homicida culpable de juicio. Es decir, tú y yo, o nosotros como generación, el que es asesino, ese sí es malote, ¿verdad? Ese sí, híjoles. Esos hasta debería de existir la pena de muerte en México para que los mataran, ¿no? Ah, pues no. Jesús elevó el estándar, porque dijo, si tú te enojas contra tu hermano, te enojas contra esa persona, dice, eres un homicida y culpable de juicio. Es decir, tú y yo tomamos la justicia de Dios en las manos y agarramos a Dios y decimos, a ver Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, pero espérame tantito. Esto lo arreglo yo, porque esto no se arregla así nada más. Esto se arregla con que yo le voy a hacer la ley del hielo. Esto se arregla con que yo le grite, con que yo me enoje, con que yo me pelee, con que yo le restriegue en la cara todas las cosas que me hizo. Eso es lo que hizo ese tipo. Agarró el perdón del rey, lo echó a un lado. Ah, no, tú me tienes que pagar a mí hasta lo último y te voy a meter en la cárcel. Así es de esto lo que pasó. Entonces, por eso dice, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debían. Así también, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan un poco. ¿No, verdad? ¿Cómo dicen? 35. Si no perdonan Si no Todo perdonáis corazón, todo corazón, corazón de cada todo uno corazón. ¿A quién? a sus hermanos, Cada uno cada a su hermano sus ofensas. A sus hermanos. cada uno. Cada uno. Como Dios, lo que les decía hace rato, cada uno. Es decir, no al que sí se lo merece, ni al que no se lo merece. O sea, como a quién le perdono más y a quién le perdono menos. Dios no quiere así. Dios dice aquí, me encanta cómo le hace Jesús, ¿no? No deja como lugar a que jurisprudencias dijeran los abogados.
¿sí? Una jurisprudencia es como, la ley dice esto, pero la jurisprudencia dice esto. O sea que con la jurisprudencia tuerzo la ley. Dios no deja lugar a jurisprudencias. Aquí Dios dice, perdona de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, Jesús nos está diciendo, ese contra el que te resentiste, ese contra el que te enojaste, ese contra el que amaneciste así, te recuerdo una cosa, es tu hermano y es tu hermana. Y dice Dios, perdona de todo corazón es, abre tu alma delante de Dios y que sane todas las heridas. Y si tienes que llorar, llora delante de Dios y dile, Señor, me cuesta perdonar, no sé cómo perdonar, pero ayúdame a perdonar, porque no quiero, al final, como dice aquí, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que tenía. Y debía. Y dice aquí, hablando del reino de los cielos, Jesús dijo que es como al final, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos aquí en Mateo. Cuando vienen los ángeles, recogen la cosecha y lo que era cizaña va a ser echado en el fuego eterno. Igualmente dice Corintios, nuestras obras van a ser probadas por el fuego y se verá si eran paja, si eran madera, si eran hojarasca, si eran oro, ¿sí? Si es algo que tú y yo hacemos, que tú y yo pensamos, que tú y yo decimos, que es bueno, es agradable delante de Dios, entonces en el final de los tiempos va a permanecer. Pero si lo que tú y yo hemos construido son solamente cosas vanas, cosas temporales, disfrutar la vida y lo que tú quieras, lo que tú y yo hagamos, ¿sabes qué? Esas cosas dice que Dios va a agarrar. Y les estoy aquí regresando mis pecados que eché acá, mi basura de sacapuntas, ¿sí? Y todas las obras que tú y yo hicimos después de haber aceptado a Jesucristo, dice que van a ser probadas por fuego. Y lo único que va a permanecer es aquello que no se queme por el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se quema por el fuego? Donde tú y yo dejamos que Dios examine nuestro corazón, que su palabra sea la que transforme nuestras vidas, la que nos cambie el cassette. Solamente la palabra nos cambia el cassette, nos da una nueva manera de pensar. Y entonces, esas viejas actitudes van siendo desechadas, no solo porque Dios las perdonó, sino porque tú y yo agarramos y las dejamos de hacer, ¿sí? Y entonces, como la oruga, esa, o como la serpiente decíamos, ¿no? Allí, vas mudando de piel, se van quitando los viejos hábitos. Y conforme vayas creciendo en Cristo, no te preocupes, como estamos en ese proceso de transformación, una nueva criatura que somos, vas a seguir mudando y mudando y dejando cosas viejas que te vas a ir encontrando en el camino, que Dios quiere limpiar, sanar, perdonar, y que tú y yo seamos ese que extiende el perdón y el amor de Dios a los que tenemos cerca. Y bueno, vamos a orar, vamos a bendecir este día y que Dios esta semana sea usada para que tú y yo pongamos delante de Dios y nos examine y seamos así cada vez más como Él. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia, por tu perdón. Señor, porque no tenemos como hubiéramos nosotros pagado la deuda que te debíamos. Señor, gracias porque si no hubiera sido por tu amor, si no hubiera sido por la sangre de tu Hijo Jesucristo, no podríamos habernos reconciliado contigo. Te pedimos perdón porque tantas veces nos es fácil guardar la ofensa, Señor. Tantas veces nos es fácil reaccionar a las personas, Señor, con las que más convivimos en ira, Señor, en pleitos, en contiendas. Perdónanos, Señor, y enséñanos. Examina nuestro corazón y haz que seamos transformados, así como está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén. Estamos despedidos, los quiero muchísimo. Gracias a Dios.